Una punky grande, de pelo teñido y corto, se me cruzó en la calle Merced y me dijo en tono de exigencia: «Oye, poeta, dame una moneda». Yo, que regresado del trabajo a mi casa, me sorprendí por la frase que dijo al machetearme, porque nunca he sido ni he pretendido ser poeta. Nunca he escrito un poema, porque todo lo que escribo me sale en prosa. Suelo usar boina, pero no para cultivar algún tipo de look bohemio literario o parecerme a Pablo Neruda, sino que para proteger a mi franciscana y tonsurada coronilla de los rayos del sol y el frío de la mañana, es decir, para protegerme la pelada. Y es que le digan poeta a uno no es necesariamente un halago. A muchos nos gusta la poesía, pero no necesariamente nos gustan los poetas. En un país que le gusta venderse como el país de los poetas, es fácil encontrar aspirantes a poeta y sus muy especiales personalidades. Siempre he creído que esta supuesta sobrepoblación de poetas en Chile se debe al miedo culturalmente atroz y casi paralizante de decir la verdad de forma frontal. Crecí en una casa en la que hablábamos solamente en dos modalidades. Una era taimado silencioso y la otra era furioso descontrolado. Y no creo que seamos la única familia que adolece de problemas comunicacionales en este país. Y es que evitamos tanto decir las cosas en forma explícita que desde esa necesidad surge la creatividad. Y así se nos ocurren las más diversas metáforas, hipérboles o ironías. La poesía es un discurso que se distancia del lenguaje cotidiano, enmascara las ideas comunicadas, le pone un vestido extravagante a la idea que uno desea comunicar, pero que se resiste a ser dicha o expresada. Pero ojo, como decía, un país de poetas no quiere decir que sea un país de poetas buenos o país de poetas simpáticos o agradables. Hay una pregunta / broma que yo le he escuchado decir a un par de personas que dice: ¿a quién no se lo ha tratado de culear un poeta? Bueno, a mí no me ha tratado de culear ningún poeta, no por lo menos en el sentido literal de la palabra. No creo que todos los poetas chilenos anden por la calle dispuestos a violar o abusar sexualmente de cualquier persona que les preste atención. Esta broma en forma de pregunta retórica supongo que tiene que ver con las características excéntricas que suelen tener muchos poetas y que no siempre suelen caer bien. Por ejemplo, una vez en un carrete estuve durante gran parte de la velada huyendo de un sujeto que decía ser poeta y me perseguía para darme la lata con sus poemas e invitarme a su próximo recital de poesía. Y yo sé que la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía, pero no debí decirle que leía poesía y que me gustaría algún día leer su trabajo. Es fácil pensar que este sujeto, siendo así de latero, quizás tenía intenciones perversas como querer abusar sexualmente de uno. Pero no, su personalidad como poeta suele ser así de intensa y desubicada. De esta manera yo aprendí que, a pesar de los instintos diplomáticos que uno tenga, jamás hay que mostrarse interesado por los poemas de un poeta. Claro, a menos que uno tenga la extraña parafilia de querer tener sexo con esa persona o querer ser su amigo. También recuerdo que una vez fui a un recital de poesía en la calle Santa Isabel a grabar a un amigo músico que esa noche tocaba unas canciones como entremés musical entre poeta y poeta. Allí tuve que esconderme de un poeta, pero en este caso era una sensual poetisa con la que tiempo atrás había hecho match en Tinder, pero con la que nunca me quise juntar porque me asusté después de ver sus videos recitando poemas en un bosque.
Esa noche salió un poeta vestido de traje que a medida que iba recitando sus versos saltaba de un lugar a otro, como si fuera una especie de niño pequeño que hacía una pataleta en el mall. El pobre poeta no era muy flaco, que digamos, así que transpiraba y jadeaba a medida que avanzaba su lectura. Mi amigo músico, en comparación con el ánimo emocional de la lírica escuchada esa noche, sonaba como reggaetón. Y así, tocando canciones de Atahualpa Yupanqui, Chabuca Grande y Chaqueño Palavecino. Pero al lado de la lírica que se había recitado esa noche, sin duda se convirtió en el número más animado y alegre, por lo menos para mi paladar cultural. El último número de la jornada fue un artista plástico slash poeta que, parado sobre una gran palangana de plástico que tenía duraznos en conserva, leyó algo que no recuerdo y luego se duchó con vino blanco, que después sirvió en vasos de plástico a los asistentes que se atrevieran a beber. Fue una interesante velada, pero solo para paladares especiales, diría yo. Y bueno, debo confesar que una vez tuve un amigo poeta. Un amigo que, como todo poeta, le gustaba llamar la atención. Era una época en donde ser raro no estaba de moda como ahora. Pero mi amigo se afeitaba las cejas, se pintaba las uñas negras, usaba camisas con vuelito, estilo Conde Drácula, entre otras experimentaciones visuales que hacía con su apariencia. Mi amigo poeta frecuentemente andaba corto de plata y se cambiaba frecuentemente de casa, o de pieza, mejor dicho. Era pobre, pero además padecía de un fuerte rechazo a trabajar de lunes a viernes con horarios fijos. Siendo así, no fue raro que una vez el pobre no tenía dónde pasar la noche. Lo invité a quedarse en mi casa por un par de semanas mientras encontraba un lugar definitivo. En aquella época yo aún vivía con mi madre y mis hermanos, así que tampoco mi amigo poeta podía quedarse mucho tiempo. Finalmente, después de 5 semanas viviendo en mi casa, tuve que decirle que se fuera. Durante su estadía le pidió plata prestada a uno de mis hermanos y jamás se la devolvió. Fueron exactamente 50.000 pesos. Le trató de armar unas citas ciegas a mi madre con un amigo librero suyo. Usó el teléfono fijo para hacer llamadas a todos los celulares habidos y por haber, y más encima no quiso que leyéramos el manuscrito de su próximo libro. Tiempo después lo vi varias veces en la calle, pero siempre fingí que no lo veía. Me hacía el weón. Me siento culpable porque no son los mejores modales que uno podría tener, pero a veces hacer lo más prudente o lo más conveniente para uno mismo no siempre es hacer lo mejor visto. Curiosamente, hasta el día de hoy, mi madre siente una mezcla de cariño y compasión por él. Me da pena ese cabro. Su madre es una vieja loca que lo tiene botado y por eso anda como gitano. Algo así me dice. En todo caso, para ser justos, debo decir que gracias a mi amigo poeta conocí a Gonzalo Rojas. No personalmente, sino que su poesía. Y en especial el poema Rimbaud, que mi amigo poeta frecuentemente solía recitar en voz alta, como si fuera una canción. Lo que pasa es que no tenemos talento, repetía mi amigo, tratando de imitar la voz extraña y nasal que tenía el viejo califa ese. Mi amigo poeta me habló harto de Rodrigo Lira, un poeta chileno cuico que en algunas fotos tiene un aire a Elton John
y que se mató siendo muy joven, se suicidó. Tal como Alfonsina Storni, Silvia Plath, Alejandra Pizarnik o Pablo de Roca, que al igual que Hemingway, se mató dándole un último beso al cañón de un arma. Y es que en realidad los poetas pueden ser fastidiosos, pero tienen eso a favor. Les gusta suicidarse, probablemente porque son personas altamente sensibles y en contacto con sus emociones. Pero quizás también porque en la biografía de un artista se ve mejor que termine su vida a través de un suicidio en vez de una muerte natural. Es mejor visto morir siendo un poeta que se suicidó. El artista, el escritor, pero sobre todo el poeta, casi siempre tiene un tema con la posteridad. Y el poeta que se suicida marca un hito que lo hace ser recordado. Desapareciendo, el poeta puede asegurar su permanencia en el futuro. Y así, la muerte se convierte en una especie de antídoto contra el olvido. No creo que los poetas quieran tener sexo con todas las personas que se les acerquen o quieran abusar o violar, como lo plantea la pregunta retórica en tono de broma que yo le escuché decir a varios sujetos. Sin embargo, por esa necesidad compulsiva de ser el centro de atención, los poetas inevitablemente cometen algún tipo de abuso de confianza, intimidación egomaníaca con aburrimiento, o derechamente abusan de la paciencia de sus interlocutores. Los poetas los poetas con aspiraciones de ser considerados como malditos sufren de retraimientos socioemocionales, sentimientos de incomprensión y buscan alguna especie de compensación en la gente. Por eso tenemos que padecerlos. Pero parte de la culpa de esto la tiene Paul Verlaine, que en el siglo XIX creó el concepto de poeta maldito, perfilando la figura del poeta incomprendido por la sociedad y que a través de los vicios se entrega a la autodestrucción física. Actualmente se utiliza el concepto para todo poeta que lleva una vida iconoclasta y autodestructiva. Y al igual que con la pintura abstracta, creo que esto facilita la entrada de cualquier chanta para que se crea artista. Escoba. Hay muchos poetas que independientemente del talento literario que tengan, pueden hacerse notar por su grado de maldición, es decir, por su filosofía de vida más que por su obra misma. En el caso de muchos poetas, su obra poética se reduce a ellos mismos como personajes. Y es que es más fácil portarse mal y entregarse a los vicios que escribir bien. Para muchos es más fácil ser famoso por ser un saco wea maldito que por ser un saco wea que escribe bien. Hay que leer poesía, pero mantenerse alejado de los poetas. Dejar que su pluma se defienda por sí sola y que no esté apoyada en la figura bohemia, maldita o interesante de su autor. Algo aplicable a toda la literatura en todo caso. La cosa es que cuando se lee un texto de forma desprejuiciada, sin contexto alguno, da lo mismo que él lo escribió. Da lo mismo su calidad moral o qué tan simpático era. Da lo mismo si violó y ahogó 100 niños o si el weón se tiró a un volcán como autosacrificio. No importa, como dice un poema de Redolés. Lo que importa es la hoja enfrentada al lector, a nosotros. Y de hecho, me pasó una vez algo así. No lo mismo, pero parecido. Yo no recuerdo si estaba muy drogado o muy distraído. Lo que sí es que yo estaba realizando una tarea manual mientras escuchaba una canción a lo lejos. Mientras realizaba mi ocupación, pensé, escuchando esta canción, ¡ay, qué buena la letra de esta canción!
Oye, qué talentosos los hueones que escribieron la letra de esta canción. Y bueno, la letra de la canción decía algo más o menos así. Cuando la mano color de arcilla se convirtió en arcilla, y cuando los pequeños párpados se cerraron, llenos de ásperos muros poblados de castillos, y cuando todo el hombre se enredó en su agujero, quedó la exactitud enarbolada, el alto sitio de la aurora humana, la más alta vasija que contuvo el silencio, una vida de piedra después de tantas vidas. Al milisegundo salí de mi estado de pajaroneo o ahueonamiento y me di cuenta de lo obvio, que era una canción de los Jaivas del disco Alturas de Machu Picchu, y que la letra que estaba admirando la escribió nada menos que el sátiro y abandonador de menores, el gran Pablo Neruda, el poeta que generó el arquetipo forjado en el imaginario colectivo chileno, para bien y para mal, de cómo luce un poeta. Y esa fue la imagen que identificó la Panky Machetera cuando me pidió una moneda. A propósito de Neruda, una vez leí un grafiti en una muralla que decía: más Lemebel, menos Neruda. A Pedro Lemebel lo escuchaba en la Radio Tierra en los años 90. Escribió buenas crónicas y tiene algunos cuentos bien buenos. Este colipatricio tenía una prosa dinámica, con calle y un sardónico sentido del humor. Ahora, entiendo que ese graffiti de más Lemebel y menos Neruda apuntaba a comparar la calidad ética moral de ambos poetas y lo que representan. Algo que deriva de la despreciable propaganda progresista actual, enfocada en revisar los cánones artísticos sobre la base de criterios morales en vez de criterios artísticos, lo cual es muy peligroso a mi parecer, porque de alguna manera los criterios morales podrán convertirse en el futuro en criterios políticos. Como sea, no sé si Pedro Lemebel fue una muy buena persona, aunque según lo que me han contado algunas amistades que estuvieron en talleres literarios con él, parece que no fue muy simpático que digamos. Pero eso da lo mismo. Aunque éticamente Pedro Lemebel haya sido mejor persona que Jesús y Buda juntos, como poeta y escritor, está a varios miles de kilómetros bajo Neruda. Y eso es lo que realmente importa si uno quiere disfrutar de la literatura. Hay que dejar que los textos se defiendan por sí solos. La gente muere y, como dice este viejo verde de Neruda, se convierte en arcilla. Pero sus escritos, tal como sus hijos, salen a vivir su vida, se independizan de quien los creó. Ahora, en cuanto a la Panky Machetera, recuerdo que le di poca plata porque yo no andaba con mucho dinero efectivo en los bolsillos. Pero de todas maneras tiene que estar agradecida. Yo creo que un verdadero poeta no le habría dado ni un solo puto peso. Y para más remate, yo creo que hasta habría intentado joteársela leyéndole uno de sus poemas. Muchas gracias por escuchar Ideas de Bolsillo. Espero que estén muy bien. Les mando un abrazo muy fuerte y nos estamos escuchando en una próxima oportunidad. Espero que estén bien.